Y a esta hora quiero darle la bienvenida al doctor Rodrigo Enríquez. Él es investigador de Salud Pública y Epidemiología de la UDLA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, doctor. Sí, gracias, buenos días y gracias por esta invitación para hablar con la audiencia de Teleamazonas. Bueno, usted por estar acá. Este fin de semana se generaron nuevas interrogantes para los ecuatorianos en torno a ese tema que nos tiene preocupados con incertidumbre y es el coronavirus. Y esto tras unas declaraciones que dio primero el coordinador zonal en el Consejo Cantonal en Quito y luego fueron confirmadas desde el Ministerio de Salud. Y nos decían que el ciudadano chino, que permanece pues ya por más de una semana en el Hospital Eugenio Espejo, había dado positivo a otro virus. Pero no se descarta tampoco que sea coronavirus porque no han llegado los resultados de Atlanta. Al enterarse de esto, doctor, y partiendo de los síntomas que se ha descrito tenía este ciudadano chino, y considerando que también se dijo el fin de semana desde el Ministerio de Salud que este virus que tiene él no responde a algo que tenga que ver con afecciones respiratorias, ¿de qué podríamos estar hablando entonces, doctor? Bueno, eso es lo que genera incertidumbre en este momento en el país. El hecho de que un caso de una persona que viaja directamente desde China a Ecuador y presenta síntomas respiratorios, siendo altamente sospechoso de que pueda tener una infección por este nuevo coronavirus descrito a finales del año 2019, nos deja en incertidumbre por el hecho de que no tenemos un diagnóstico. Sin embargo, aquí hay que hacer un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, ya que el hecho de que no hayan casos confirmados de este nuevo coronavirus en el país, básicamente nos tranquiliza y tiene que alertarnos para no bajar la guardia frente a todas las medidas de salud pública que hay que adoptar como país. Ahora, antes de hablar precisamente de los protocolos que se han activado, de evaluarlos un poco, sí quisiera mantenerme con lo que se dijo este fin de semana, ¿no? Dentro de la comunicación oficial del ministerio decían, ha dado positivo a otro virus que no responde a afecciones respiratorias. Pero ahí quiero preguntarles de su experiencia. ¿Es posible que sea un virus que no responde específicamente a esas afecciones, pero que con el paso de los días puede complicarse, afectar al sistema respiratorio y es por eso que él ha estado conectado a una máquina de ventilación en este caso? Bueno, hay muchos virus en este caso que pueden producir afecciones respiratorias. El hecho de que no tengamos un diagnóstico definitivo básicamente implica que el paciente tendrá que seguir con medidas de soporte habituales, generales para este tipo de casos. Hay una serie de virus que pueden afectar no solamente a sistemas respiratorios, sino también a otros sistemas, por ejemplo, sistema digestivo, sistema inmunitario, y en todos los casos se puede desencadenar en una falla multiorgánica que afecta no solamente a sistemas respiratorios, sino también a otros sistemas como el renal, el caso de este paciente, puede haber también afectación al sistema hepático. En este momento lo que nos preocupa en realidad es que el Ministerio de Salud no haya dicho siquiera cuál fue ese otro virus, lo cual nos tiene en incertidumbre. Si hubieran dicho cuál es el otro virus que se detectó, yo creo que tendríamos mejor información como para poder analizar esta situación. Ahora, pero estas afectaciones que se pueden dar producto de algún virus, se pueden dar en el corto plazo, y se lo pregunto porque la descripción que dio el coordinador zonal en Quito frente al Consejo Cantonal de esa ciudad, él decía que este paciente llegó, ¿verdad?, el 23, él arribó al país el 21, el 23 acudió a una clínica privada con un cuadro febril, fue trasladado al Ministerio de Salud Pública por prevención, lo ingresaron, él respondió bien a los antibióticos, presentó una mejoría como cosas raras, así lo calificó, pero al hacerle la radiografía de tórax se mostró como una mancha en una base de un pulmón, lo que hizo pensar que tendría neumonía. Y en menos de 24 horas, al volverle a hacer una tomografía, se complicaron los dos pulmones teniendo que ingresar a terapia intensiva. Entonces, al tratarse de un virus que no responde a afecciones respiratorias, podría sí derivar en algo así, como le digo, en el corto plazo, en menos de 24 horas y comenzar a deteriorar otros órganos, porque primero vino la situación pulmonar y después vino la renal, en el caso de este ciudadano chino. Recordemos, Liz, que en este caso, si bien se confirma la presencia de otro virus que habitualmente no afecta la parte respiratoria, no sabemos cuál es, por lo tanto no puedo decir exactamente cuál es el diagnóstico, aún no se ha descartado que el paciente pueda tener algún otro problema adicional que haya sido responsable de las afecciones respiratorias. Por lo tanto, yo no descartaría la posibilidad de que sean dos procesos
concurrentes, es decir, dos infecciones que pueden estar presentes en un mismo paciente y que una esté produciendo el problema respiratorio y otra sea este hallazgo de otro virus distinto. Por lo tanto, la situación del paciente se puede dar. De hecho, son casos que vemos todos los días. Recordemos que en el país hay más de 2 millones de hospitalizaciones cada año por problemas respiratorios que pueden ocasionar más de 3.000 muertes al año solamente en Ecuador. Por lo tanto, no es un caso inusual. Lo que llama la atención en este caso en particular es el antecedente epidemiológico, el hecho de que haya viajado desde China y que haya presentado síntomas respiratorios de un cuadro compatible con esta nueva infección por coronavirus. Por lo tanto, las autoridades sanitarias hicieron lo adecuado en identificar el caso, aislarlo y darles las medidas de soporte que necesitan. En donde creo que hemos fallado como país es en los métodos de diagnóstico. Yo creo que todavía hay mucha incertidumbre y eso es lo que en parte está generando toda esta discusión a nivel nacional. Bueno, y tendremos que esperar. El presidente Lenín Moreno decía la semana pasada que el Ecuador está en cola en el CDC para poder recibir esos resultados o tener ya los resultados que confirmen o descarten que tenemos el primer caso de coronavirus. La semana pasada estuvo aquí la ministra de Salud y al preguntarle cómo se explicaba que un caso sospechoso acá en Guayaquil, a la acudida del Hospital Luis Bernaza, fue descartado en menos de 24 horas, ella decía que es porque le hicieron la prueba de ver si era compatible o respondía a algunos otros virus y dio positivo a uno de esos virus, a una influenza. En el caso del ciudadano chino, ella decía que pasó lo contrario. Le hicieron varias de las pruebas y dio negativo y con los síntomas, pues todo podría haber apuntado a que sea un coronavirus. Correcto. Le hago esta reseña, doctor, porque quería preguntarle si en el caso de él, al hablar de que podría haber la probabilidad de que esté respondiendo a dos virus, no solamente a uno, y de que el ministerio no ha dicho qué virus es el que tiene y al que dio positivo, ¿podría ser que estemos hablando de algún tipo de virología nueva para el país? Es muy poco probable. No lo creo así. Yo creo que las medidas que se están adoptando en este caso son las adecuadas. Sí creo que la explicación de que estamos a la cola en el CDC para obtener los resultados me parece bastante rebuscada. Yo creo que además si contamos con los métodos de diagnóstico ya en el país, tranquilamente se puede someter al paciente a estas pruebas para confirmar el diagnóstico o descartarlo localmente. Y esperemos que en estos días por fin se monten las pruebas diagnósticas en los laboratorios de referencia del país para que en caso de que tengamos nuevos pacientes con sospecha de coronavirus, podamos hacer el diagnóstico a nivel local y no tengamos que estar esperando a que otros laboratorios de referencia a nivel internacional nos envíen resultados. Bueno, la ministra decía que por protocolo hay que esperar ese primer resultado del CDC, pero que ya tenemos los reactivos acá para de ahí en adelante poder nosotros localmente hacer la confirmación o el descarte de algún posible caso en base a los síntomas. Ahora, lo cierto es que hoy las cifras hablan de casi 15.000 personas contagiadas, no solamente en China, sino que ya hay casos presentes en 24 países, pero una cifra de 300 fallecidos hasta el momento, todos en China. Para ser un virus que se contagia tan rápido, se ha dicho que tiene una baja tasa de mortalidad. Eso de ahí, ¿de qué dependería, doctor? Porque también hay esa preocupación, ¿no? Pero hay quienes analizan y dicen, claro, hay tantos casos en un país donde hay millones de habitantes, realmente el índice de contagio o de mortalidad llega a ser reducido si comparamos la cantidad de habitantes que tiene este país, China. Entonces, por eso le pregunto, ¿a qué podría deberse esa diferencia entre que un paciente logre superar o un paciente que ya fallezca? Ok, aquí hay varias situaciones a tomar en cuenta. La primera es que el dato de contagiosidad del virus es un dato que vamos actualizando permanentemente conforme observamos cómo se está desarrollando esta epidemia. Lo que sabemos en la actualidad es que una persona que tenga este nuevo coronavirus en promedio podría infectar efectivamente más o menos a 2 personas. Eso significa que este nuevo virus es mucho menos infeccioso que otros que ya conocemos. Por ejemplo, el sarampión es muchísimo más contagioso que este nuevo coronavirus y se puede diseminar más rápido. Y este virus, al parecer, es un poquito más infeccioso que la influenza o la gripe común. El otro factor importante que hay que tomar en cuenta es el de la letalidad o la mortalidad que puede producir el virus.
este es un coronavirus que es menos mortal, es menos letal que otros coronavirus que hemos visto en el pasado, como el SARS o el MERS. Las tasas de mortalidad de SARS y MERS en décadas anteriores estaban alrededor del 15, incluso el 35%. El de este llega a el 2%. Como tú mencionabas, también hay que tomar en cuenta de que puede ser que hayan muchos casos con infecciones leves en la comunidad que no llegan al servicio de salud, y eso haría en realidad que la mortalidad producida por este virus sea menor que la que estamos estimando en este momento. Lo único que preocupa de este nuevo virus es que tiene un periodo de incubación que es un poco más largo que el de otros virus respiratorios. La persona podría haberse infectado y desarrollar molestias recién 1 o 2 semanas después, y durante ese periodo podría ser contagiosa, es decir, poder contagiar a otras personas antes incluso de que presente síntomas. Esto no lo vemos, por ejemplo... O sea que el contagio se puede, perdón que le interrumpa ahí, doctor, el contagio se puede dar mientras está en periodo de incubación, no necesariamente cuando ya la persona muestra los síntomas. Tenemos algunas evidencias de eso. Hay un reporte de un niño, por ejemplo, en China, en donde su familia tuvo la infección. Él estaba totalmente asintomático y se confirmó que él también tenía la infección, por lo tanto era portador del virus y potencialmente podía contagiar a otros. Hay otros reportes similares en países como Alemania. Por lo tanto, lo que sabemos hasta ahora es que sí es posible que haya contagio durante el periodo de incubación, y esto dificulta, por lo tanto, la vigilancia y la detección de casos. Sin embargo, independientemente de esto, las medidas generales para la población son exactamente las mismas que para cualquier infección respiratoria. Por ejemplo, las mismas medidas que usaríamos para la gripe: insistir en lavado de manos, insistir en distancia social, evitar dar la mano, besos, llevarse las manos a los ojos, el adoptar medidas de higiene respiratoria. Si usted va a toser, va a estornudar, trate de taparse con el pliegue del codo, use un pañuelo desechable y descártelo adecuadamente. Si seguimos estas medidas, podemos controlar este tipo de brotes o este tipo de epidemias. Y esta es una recomendación general para toda la ciudadanía. ¿Y qué tanto puede incidir también en fortalecer el sistema inmunológico? Se lo pregunto porque usted aquí mencionaba y decía que quizás más peligroso podría haber sido el sarampión. La diferencia que podemos sentir los ecuatorianos a lo mejor es que cuando hemos tenido otro tipo de estos virus como la influenza H1N1 o el mismo sarampión, hoy por hoy tenemos vacunas para prevenirlo. En el caso del coronavirus, no hay una vacuna que nos podamos poner y así estar prevenidos y más tranquilos. Entonces creo que eso genera mayor zozobra. En parte sí, sin embargo recordemos que la mayor parte de muertes que se han dado por coronavirus son en población, por lo general, adulta. El promedio de edad en este caso está alrededor de los 55.5 años, 60 años. Muchos de ellos tenían otros problemas de salud. Por lo tanto, insisto en recomendaciones generales. Si usted no se ha vacunado contra otras enfermedades que puedan debilitar también su sistema inmunológico, hágalo. Si no se ha vacunado contra influenza, hágalo. Si usted tiene algún otro problema de salud, por ejemplo, diabetes, hipertensión, problemas renales, manténgase bien controlado, porque este tipo de infecciones pueden ser mucho más peligrosas si es que afectan a una persona que de por sí ya tenga su sistema inmunológico debilitado por alguna otra enfermedad. Por lo tanto, la recomendación aquí es tratar de seguir todas las recomendaciones generales de salud pública, actualizar las vacunas que usted deba actualizar, tratar adecuadamente las otras enfermedades que tenga y adoptar estas medidas de higiene. Todo eso ayuda a reducir el potencial impacto que pueda tener esta nueva infección por coronavirus. Ahora, ya hace unos minutos usted mencionaba los protocolos que se han activado acá. Vemos que se han implementado ciertas normas en aeropuertos y puertos como mecanismo de prevención y de control. También a través de las redes sociales del Ministerio hemos visto cómo quizás en lugares de mucha concurrencia se han activado mesas de información para decirle a la ciudadanía cómo prevenir. Pero ¿siente usted que estamos preparados en la otra parte, en la parte médica, en la parte de infraestructura? Si en algún momento llegaran a confirmarse casos acá en el Ecuador, quizás los médicos estar listos con lo que necesitan como implementos para ellos también protegerse y, como decía yo, en infraestructura, porque la mayor parte de estos casos necesita o requiere de una hospitalización que puede derivar en terapia intensiva. ¿Cómo ve usted esa preparación?
Bueno, de hecho yo diría lo contrario, más bien la mayoría de casos no requieren hospitalización y tienen que quedarse en la comunidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer como país es fortalecer la atención en los primeros niveles de atención, el fortalecer la detección de casos y de personas que tengan sospecha de infecciones respiratorias a nivel del barrio, a nivel de la comunidad. Si usted tiene síntomas respiratorios, vaya al médico de su barrio o al centro de salud del barrio. No sature innecesariamente la emergencia de los hospitales, porque ahí es donde vienen los problemas. Si es que nosotros empezamos a saturar las emergencias de los hospitales o las hospitalizaciones, ahí es donde pueden colapsar los sistemas de salud y por lo tanto la recomendación es más bien ir al sitio más cercano a donde usted vive si usted tiene alguna sospecha. Incluso hay recomendaciones a nivel internacional en donde a la gente se le pide que si tiene síntomas leves se quede en casa, justamente para evitar el diseminar la infección a otras personas. Yo creo que tenemos profesionales capacitados como para responder a este problema. Creo también que hay que mejorar mucho, sobre todo a nivel de la autoridad sanitaria, los mecanismos de comunicación y las estrategias de comunicación de riesgo, porque si no, eso va generando también zozobra y alarma innecesaria en la población. Pero yo creo que si nos alineamos entre medios de comunicación, profesionales de salud y gobierno, podemos manejar adecuadamente esta situación. Coincido con usted, es un tema muy sensible donde se requiere de manejar adecuadamente la información. Y ya para finalizar, quería hacerle una pregunta, doctor, y es que ahora se habla del brote de gripe aviar muy cerca del centro donde se originó este coronavirus en China. ¿Podría tener relación lo uno con lo otro? Probablemente no. Estamos hablando de dos virus diferentes que si bien pueden tener mecanismos de contagio que son similares, son genéticamente diferentes, están muy distanciados uno del otro y es normal que en muchos países puedan haber brotes concurrentes de diferentes infecciones a la vez. Así que no me alarmaría el hecho de que haya un brote adicional, en este caso de influenza aviar. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Encantado, gracias.